Hemos visto ya 4 enseñanzas acerca de este tema de la mayordomía. Hoy vamos a ver la quinta y última. Vamos a empezar después una serie con el libro de Efesios. Pero en esta serie hemos aprendido, hermanos, acerca de cómo Cristo es nuestro Señor. Amén. Si Cristo no es tu Señor, tampoco puede ser tu Salvador. Porque para que sea tu Salvador, primero debe ser tu Señor. Salvador, tu Señor. Y la idea, hermanos, es que estamos entendiendo que nosotros no somos dueños de nada. Que el Señor nos dio lo que es de Él, nos los encarga por el tiempo que nos toca vivir en esta tierra. No sé cuántos años nos dé el Señor. Y tenemos que ser mayordomos fieles. Amén. Y vimos que debemos ser fieles y generosos también. La semana pasada Walter habló aquí acerca de algunos principios de la administración financiera. ¿Cómo estuvieron aquí la semana pasada? Excelente. Entonces, ¿qué principios tenemos, hermanos, en la palabra? Dios nos da estos principios de saber cómo administrar las finanzas. ¿Sabe cuánta gente está endeudada? ¿Cuánta gente vive fuera de su presupuesto? ¿Cuánta gente no le ha dado una prioridad correcta y vive su vida en un caos? Hay mucha gente así, pero Dios quiere que su pueblo tenga orden en las finanzas y tenga prosperidad también. Pero ¿cómo Dios nos puede confiar más si lo que tenemos lo tenemos en desorden? Entonces la idea es que precisamente podamos ser mayordomos fieles. Y hoy vamos a hablar, así le quise titular, historia y propósito de los diezmos. Y esto me encanta, creo que nunca he dado un tema así. Y se me hace muy precioso porque hay muchas ideas del diezmo. Por ejemplo, hay personas que dicen, pastor, yo le mando mi diezmo a mi hermano allá en mi país que tiene necesidad. Y yo digo, bueno, tienes una buena intención de ayudar a tu hermano en necesidad, pero ¿qué dice la Biblia acerca del diezmo? Amén. Están muy calladitos, está bien, está bien. Otras personas dicen, es que el diezmo es del Antiguo Testamento. Entonces no tengo por qué dar un diezmo porque eso ya pasó. Ok, y se quiere basar en el Nuevo Testamento. El Señor le decía, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Entonces, si le gusta más el Nuevo Testamento, no le va a convenir mucho que digamos, está fuerte la cosa. Entonces, vamos a ver un poquito dónde empezó la ofrenda y el diezmo. Desde Génesis yo quiero hablar, no va a ser una prédica larga, le prometo, pero sí es importante que entendamos de dónde surge este importante principio. Así que vamos ahí al número 2, Romanos, la primera ofrenda de la historia de la humanidad. Génesis capítulo 4, versículo 3 al 5. Dice, aconteció después de un tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una, ¿qué? Ofrenda al Señor. Y Abel también trajo una ofrenda, dice, de los primogénitos de sus ovejas, lo mejor de ellas. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. O sea que, fíjese bien, siempre que algo aparece por primera vez en la Biblia es muy importante notar, porque esa primera vez define teológicamente muchas cosas, o sea, te marca algo. Dice la palabra que estos dos hermanos, Caín y Abel, trajeron una ofrenda al Señor. Yo me preguntaba, ¿quién les enseñó a traer ofrendas? ¿Por qué trajeron? Si no había una ley, no tenían Biblia, no tenían iglesia, ¿por qué razón ellos deciden traerle una ofrenda al Señor? ¿Alguien ha pensado en eso? ¿Por qué razón ellos dijeron, vamos a llevarle, el hermano mayor y el menor dicen, vamos a presentarle una ofrenda? Algo bien interesante es que yo digo, ¿cómo recibió Dios la ofrenda? ¿O qué fue lo que hizo Dios? Porque dice la palabra que una de las ofrendas sí fue aceptada y la otra no. ¿Sí se dan cuenta? Dice que el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Algo que aprendemos muy importante, por favor, escuche con mucha atención, es que la persona y su ofrenda van de la mano. O sea, cuando tú das tu ofrenda al Señor, Él no ve los $10 o 20 o lo que tú des, 200 o lo que sea. Él te ve a ti y ve la expresión de tu corazón. Dice, Dios miró con agrado a Abel y a la ofrenda suya y no miró con agrado ni a Caín ni a la ofrenda suya. O sea que la ofrenda está vinculada al corazón de la persona. No es cuánto da, sino cómo lo da. ¿Qué hay detrás del dar una ofrenda al Señor? Entonces, yo creo que quien le enseñó esto a Caín y Abel fueron Adán y Eva. Yo creo que quienes le enseñaron fueron sus papás.
Ellos dijeron, ¿saben qué, hijos? Y de hecho la semana pasada Heidi, bueno, y se hablaba de eso en la prédica, de cómo debemos enseñarles a nuestros hijos a ser dadores generosos. No mucho, ¿verdad? Nuestros hijos necesitan aprender, hermanos, que ellos tienen que honrar al Señor desde pequeños. No vamos a fomentar niños egocéntricos, egoístas, tacaños, así ambiciosos, no. Que nuestros hijos aprendan la bendición de dar, de bendecir y de darle al Señor también. Amén. Entonces, entendemos, hermanos, que aunque no existía la ley, de hecho no existía el dinero en ese entonces, no había comercio todavía, pero ellos sí tuvieron una producción en su tierra. Uno de ellos labraba la tierra y tenía producto allí, tenía una cosecha, y otro tenía ganado, tenía ovejas, etcétera. Y ellos decidieron entregarle al Señor. Hermanos, yo voy a decir algo, nuestra devoción al Señor encuentra su forma de expresarse al darle al Señor el diezmo y la ofrenda. O sea, si tú amas a Dios, se lo expresas. No solamente con palabras, sino con cosas que le das. Dice que ellos trajeron específicamente una parte de la cosecha, la trajo Caín, y la otra trajo parte de sus animales. Entonces, aquí lo pongo, ¿no? En ese entonces no se nos dice que existía el dinero, estoy ahí en el párrafo A, ni el comercio. Sin embargo, sí había producción, y con eso fue con lo que ellos expresaron su devoción a Dios. ¿Cómo expresas tu devoción a Dios? Amén. Fíjate, dice aquí en Hebreos 11:4, por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, y por ella recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Por la fe Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. O sea, hermanos, que el dar la ofrenda es una expresión de tu fe. Entonces, yo creo mucho en Dios, pero no doy nada. Pues no crees en Dios. Porque si creyeras en Dios, la expresión de la fe y la adoración es el darle al Señor. Y eso fue lo que pasó. La primera ofrenda de la Biblia fue así. Fue una expresión de fe, fue una expresión de honor a Dios, fue una expresión de gratitud. Repito, no había una ley que dijera, tienen que diezmar, tienen que ir a la iglesia el domingo. No había ni ley, ni había iglesia, pero ellos entendieron, Dios se merece lo mejor que yo tengo. Amén. No muchos amenes, pero sigue siendo la verdad. Entonces, repito, en párrafo B, entendemos, hermanos queridos, que las ofrendas son una expresión de la realidad de nuestra adoración a Dios y nuestra fe. Dígalo conmigo. Entendemos que las ofrendas son una expresión de la realidad de nuestra adoración a Dios y nuestra fe. Ahora, la pregunta es, ¿qué hicieron? Si no había iglesia, no había tabernáculo, ¿qué hizo Dios con esa ofrenda? ¿O cómo se la dieron a Dios? Yo pensaba, bueno, ¿dónde? ¿Será que Dios la guardó en una cajita? ¿O qué hizo Dios? Y vamos a ver después qué fue lo que entendemos que hizo el Señor. Entonces, la Biblia nos narra que la ofrenda no tiene que ver con la ley de Moisés, es un principio de honra a Dios. Eso es una ofrenda, tú le das a Dios porque lo reconoces, porque sabes que Él es digno, porque reconoces, Señor, tú eres mi fuente de provisión. Amén. ¿Alguien tiene frío? ¿Cómo están? ¿Están bien? Perfecto, ok. ¿Alguien tiene frío aquí? Aquí está un poquito frío en la plataforma, a ver si me ayuda. Acá arriba está frío, allá abajo está bien. Entonces vamos a ver la primera vez en la Biblia que aparece la palabra diezmo. Ya vimos, le estoy hablando de una historia del diezmo y la ofrenda. Estamos hablando de cuál fue la historia y cuál es el propósito de los diezmos. Vamos a ver entonces qué pasó aquí con Abraham. Génesis capítulo 14, 17 al 20 dice, cuando Abraham volvió de derrotar a los reyes, el rey de Sodoma salió a su encuentro. También Melquisedec, rey de Salem, quien era sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. ¿Y qué dice? Y Abraham le dio a él el diezmo. ¿Por qué Abraham le dio el diezmo a este señor? Si no había un mandamiento de la ley.
Piénselo, es muy importante que lo piense, porque esta primera mención del diezmo nos hace entender de qué se trata el diezmo. Este hombre, Melquisedec, era un sacerdote, dice que era rey de Salem, rey de paz, era sacerdote del Dios Altísimo, y dice que él bendijo a Abraham. Le dijo: tú eres bendito por el Señor, y el Señor te dio a esos enemigos. Tú venciste esta batalla contra estos reyes porque el Señor te bendijo. Y Abraham dice: yo reconozco, Dios fue el que me dio la victoria. Eran 5 reyes. Abraham hace una guerra contra 5 reyes. Él tiene a sus siervos, no era un ejército, no eran soldados, y tiene una conquista tremenda. Y Abraham dice: Dios me bendijo. Y cuando se encuentra con este sacerdote, él dice: voy a darle al Señor el 10%. Lo mejor de lo que yo me gané, se lo voy a dar a él. Y dice la palabra que entonces Melquisedec bendijo a Abraham. Entonces, el diezmo aparece, hermanos, otra vez. La ofrenda fue un principio de honra a Dios. Dios se merece eso, y el diezmo también. Es un principio de honrar al Señor. Ahora la pregunta es esta: ¿honras tú a Dios con tus bienes? Yo creo que muchos de ustedes sí lo hacen. Amén. Ahora, ¿qué fue lo que hizo, lo que llevó a Abraham a realizar algo que no había sido mandado, puesto que todavía la ley no había sido promulgada? Era, hermanos, había una gratitud en Abraham. Yo sé que vencí a estos reyes porque Dios me ayudó. Yo sé que el Señor me dio la victoria. Entonces lo mínimo que puedo hacer es darle a él una parte, como reconociéndolo al Señor. Amén. Cuando tú honras al Señor, lo reconoces a él como tu fuente. Hermanos, este país no es tu fuente, la empresa que te contrata o el negocio que tienes, ¿verdad? Es una bendición, pero la fuente de tu provisión es Dios. Si no fuera por Dios, no tendrías lo que tienes. Ha sido la mano, ha sido la misericordia, ha sido la gracia de Dios la que te dio lo que tienes. Amén. Entonces, aquí en el párrafo B digo: tanto la ofrenda como el diezmo, según lo que la Biblia dice, son expresiones de honra y gratitud que no provienen del sistema de la ley. Diga conmigo: el diezmo no proviene de la ley. Amén. Sino de un corazón que reconoce a Dios como aquel que es digno de recibir lo mejor. Es muy importante, porque no estamos tratando de hablar del legalismo, no estamos hablando aquí de una imposición, estamos hablando del corazón. ¿Cómo está tu corazón? Tú puedes haber oído la enseñanza del diezmo 100 veces y no das nada. ¿Por qué no das nada? Y hasta sacas tu teología. Es que eso es de la ley, hermano. Ahora sí conoces mucho de la ley, ¿verdad? ¿Cómo está? Estas cosas, hermanos, examinan nuestros corazones. ¿Quiénes somos en realidad? Amén. Entonces, fíjate que otro personaje que vemos allí fue Jacob. Jacob, dice la palabra, si ustedes leen ese pasaje de Génesis 28, Jacob tiene en ese lugar Betel un encuentro con Dios. Él ve ángeles que suben y bajan de la tierra. Dios le da una promesa. Dice: te voy a bendecir. Dice: yo soy el Dios de tu padre Abraham y de tu padre Isaac. Te voy a bendecir. Tu descendencia va a ser numerosa. Te vas a extender al norte. Dios empieza a hablar fíjese bien, Dios empieza a bendecir a Jacob de una manera tremenda. Y mire lo que pasó aquí en Génesis 28, 22. Dice: y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, ¿qué dice? ¿Por qué si no había ley, por qué hizo Jacob esto? ¿Porque era de la buena suerte? No, porque estaba reconociendo a Dios. Señor, tú me estás hablando que me vas a bendecir. Me estás hablando que me vas a dar una gran descendencia. Me vas a dar esta tierra. Yo no me lo merezco, yo no te lo pedí, pero tú eres generoso. Y yo quiero honrarte, quiero corresponderte. Eso es el diezmo, hermano. Es corresponder al favor de Dios. Con dinero. No se me sonaron aquí, gloria al Señor. Por acá sonó otro aquí. No sé si en esta zona. ¿Cómo andamos aquí? ¿Bien? A ver, digan de este lado. Nada más suena aquí enfrente. Allá atrás, hermanos, a ver. Ah, sí, ya, gracias, ya. Sonó el coro completo. Entonces, yo me preguntaba: Señor, ¿cómo? Fíjese, pregunten eso. El diezmo que le dio a Abraham y que le dio
a Jacob al Señor, ¿cómo fue que se lo dieron si no había templo, no había iglesia, no había tabernáculo? ¿Sabe qué hacía la gente? Lo quemaba para Dios. Tomaban esa ofrenda y le prendían fuego diciendo, esto estamos dándoselo a Dios, no estamos tomándolo para nosotros, sino estamos ofreciéndolo a Dios. Y voy a comprobarle por qué, si fue así. Porque el diezmo es algo y la ofrenda es algo que se le da a Dios. Hay gente que confunde, una cosa es la ayuda al pobre, que es un llamado nuestro, y otra cosa es la ofrenda y el diezmo que le pertenecen a Dios. Tenemos que entender como iglesia estas verdades. Si usted va a ser un buen mayordomo es porque aún entiende estas cosas. Si no, usted tiene su propia versión del cristianismo. Para mí el diezmo es mandarle ahí unos hermanitos en no sé dónde. Espérate, ¿qué dice la Biblia? Para que tú seas un mayordomo fiel, que Dios te encuentre fiel. Amén. Entonces, aquí lo doy en el párrafo D, la pregunta, ¿cómo le dio Jacob el diezmo al Señor? Por el contexto bíblico entendemos que estos diezmos y ofrendas se ofrecían como un sacrificio quemado para el Señor. Un ejemplo de esto lo vemos en el papá de Sansón. Quiero que leamos esta historia, me encanta. Se la voy a leer. Jueces 13, 15 al 19. Dice, Manoa, el papá de Sansón, dijo al ángel del Señor, nos gustaría que te quedaras hasta que te preparemos un cabrito. Queremos darte una birria, le dijo. Pero el ángel del Señor respondió, aunque me detengan, no probaré nada de tu comida. Es muy interesante porque el Señor dice, yo no necesito tus tacos al pastor. Es muy importante porque mire, Dios dice en el Salmo 50, si yo tuviera hambre, no te pediría a ti. No le damos al Señor porque Él necesite. Él no necesita nada. Él no necesita nada de nosotros, pero nos da el privilegio de darle. Dice, te voy a aceptar lo que me das porque estoy aceptando tu gratitud. Entonces Él le dice, no voy a comer nada tuyo. Pero fíjate lo que dice aquí. Pero si preparas un holocausto, ofréceselo al Señor. Está diciendo, si tú vas a preparar algo que le quieres dar a Dios, Manoa, entonces dáselo a Dios. Y lo que hacían era quemarlo. Cualquiera diría, es que es un desperdicio. Es como si, ¿qué pasaría si yo tomara un billete de $100 ahorita y lo rompiera aquí? Dirán, pastor, mejor démelo a mí. Me puedo ir a cenar a un lugar. Ando medio corto esta semana. Esas ofrendas y diezmos se ofrecían a Dios. No tenían un uso, por llamarle así, utilitario. No era algo utilitario. Era algo que se le entregaba a Dios. Mira lo que dice aquí, ¿qué pasó? Manoa no se había dado cuenta de que era el ángel del Señor. Lo más seguro es que era Jesús con el que estaba hablando. Entonces Manoa tomó un cabrito junto con la ofrenda de cereales y lo sacrificó sobre una roca al Señor. Y mientras Manoa y su esposa observaban, el Señor hizo algo maravilloso. Mientras la llama subía, fíjate qué interesante, desde el altar, Él pone unas piedras, pone el sacrificio, pone los cereales y les prende fuego. Y el Señor subió por el fuego hacia el cielo. Qué tremendo, Él subió. Dice que Manoa y su esposa se maravillaron tanto que se postraron. Dijeron, y mire, yo creo que la manera en la que Dios le demostró a Abel que su sacrificio sí era aceptado es que bajó fuego del cielo y quemó la ofrenda de él. Y la de Caín no pasó nada. Él lleva su ofrenda y todo se queda igual. Dice, ¿por qué a mí no me pasó nada si se le salió el fuego bien bonito? Y a mí no me salió, pero ni chispitas. Yo creo que hubo una manifestación, fíjese bien, por favor, escuche bien. Hubo una manifestación celestial de aprobación por la ofrenda dada correctamente. Le pasó a Manoa y estoy seguro que le pasó también a Abel. Él da su ofrenda, dice que trajo lo mejor. No dijo, pues agarra cualquier chivito ahí, ese que está medio feo, que está medio cojito, ahí tráelo. Este que está tuertito, tráelo. No, dice que trajo el mejor. Y Dios dijo, ese corazón agradecido, yo lo apruebo y yo lo bendigo también. ¿Sí me está escuchando? Entonces, esto es muy importante porque Dios no necesita la ofrenda. Yo insisto, Él dice, yo no necesito nada de ustedes. Pero cuando hay un corazón que me honra, yo lo honro. Dice que Dios honra a los que le honran. Entonces, el diezmo es un principio de honra a Dios, de gratitud a Dios. No tiene nada que ver con la ley, porque Moisés aquí ni había nacido.
No existía cuando hablamos tanto de Caín y de Abel como de Abraham y de Jacob. Entonces vamos a ver los diezmos en el tabernáculo de Moisés. Escuchen bien esto, después de Abraham, Isaac y Jacob, viene la salida de Egipto y Dios les dice, yo voy a habitar entre ustedes. Mi tabernáculo va a estar, yo voy a estar allí, viviendo en una tienda movible para acompañarlos por el desierto. ¿Se acuerdan de eso? Ya lo hablamos una vez. Ahora, ¿qué iba a pasar con los diezmos? Ahí sí ya había dónde ponerlos. En el tiempo de Abraham y de Jacob no había, pero ahí ya había un lugar. Y vamos a ver qué dice el Señor en Números 18, 21. Dice, he aquí, he dado a los hijos de Leví, ¿qué dice? Todos los diezmos de Israel como heredad, ¿qué dice? A cambio del servicio que llevan a cabo. ¿En dónde? Interesantísimo, dice, ellos están, fíjate bien por favor, el diezmo que le ofrecías quemado, ahora se lo vas a dar a ellos, porque estos hombres van a estar trabajando allí, ofreciendo sacrificios, incienso, ofrendas, muchas cosas que se hacían dentro del tabernáculo. Dice, yo quiero que ustedes sostengan a las personas que van a estar ministrándome a mí de tiempo completo. La familia de Leví concretamente. Entonces, a partir de que hubo un ministerio sacerdotal para ministrar en el tabernáculo de Moisés, Dios les asignó el diezmo a los levitas para que cumplieran la función que Él les había asignado. Entonces Dios dijo, ok, tú me lo vas a dar a mí al dárselos a ellos. ¿Sí está entendiendo eso? Me vas a dar el diezmo, al dárselo tú a ese sacerdote, él va a poder estar ministrando. Tú no puedes estar todo el día ahí, pero ellos sí están ahí, atendiendo los asuntos del tabernáculo, de todo lo que estaba pasando ahí. Dice, al dárselo a ellos, eso es lo que yo quiero hacer con el diezmo. Yo, Dios, quiero hacer esto con el diezmo, sostener a los que ministran en el tabernáculo. Amén. Y el diezmo, aquí lo pongo al final de la página 2, era tan importante que incluso ellos tenían que ofrecer el diezmo de los diezmos también como una ofrenda quemada al Señor. Vamos a la página 3, por favor, vaya conmigo. Fíjate, dice, habla a los levitas y diles, cuando tomen de los hijos de Israel los diezmos que les he dado, les he dado de ellos como la heredad de ustedes, ustedes presentarán como ofrenda alzada al Señor el diezmo del diezmo. O sea, que ni siquiera los levitas estaban exentos de dar diezmo. Todos tenían que dar. Toda la nación entera, desde la persona más insignificante o pobre hasta la persona más rica y el que servía, todos tenían que honrar al Señor. O sea, dice, oh no, yo recibo los diezmos, pues ¿cómo doy diezmo del diezmo? Sí, Señor, usted tiene que quemar eso para el Señor. Dios merece su honra, Él merece ser honrado. Entonces tú vas a dar el diezmo porque Dios es así. O sea, nadie queda exento de eso, ni siquiera los levitas. Dice, ustedes o que reciben los diezmos o que ustedes aparten el diezmo de los diezmos y quémenlo para mí. Esa ofrenda mecida era una ofrenda quemada, que es lo que hizo Abraham y lo que hizo Jacob. Amén. Dios quería que siempre hubiera un ministerio sacerdotal para ofrecerles los sacrificios y ofrendas correspondientes, y les designó el diezmo del pueblo de Israel a los levitas para sostenerlos económicamente, y ellos van a estar allí. De hecho, en el conocido pasaje de Malaquías, que hemos hablado mucho de él, el Señor le reclama que no había alimento en su casa. Dice, ustedes no diezman, entonces no hay quien atienda mi casa. Hello. Él estaba diciendo, ustedes están fallando en sostener los que están en el templo ministrándome, y entonces ustedes tienen que arrepentirse. Vamos a leer ese famoso pasaje, Malaquías 3:8, dice, ¿robará el hombre a Dios? A mí este pasaje siempre me ha impresionado. ¿Cómo un hombre le puede robar a Dios si Dios es el dueño de todo? Si Dios tiene vigilancia 24/7, más que cualquier sistema de alarma, Él ve por toda la tierra. ¿Usted cree que alguien le podía robar a Dios sin que se dé cuenta de que, ay, se me desapareció esta calle de oro? La tomaron unos narcotraficantes. Nada que ver. No. Fíjate, dice, ¿robará el hombre a Dios? Dice, pues ustedes me han robado. O sea, me han quitado lo que es mío. Porque se ha dicho, hermanos, que el diezmo se paga porque es de Dios. Es como una deuda que el hombre tiene con Dios. Y yo hablo con mucha libertad de este tema porque para empezar lo he vivido, y he vivido la bendición que es darle al Señor. Y obviamente la bendición que Él derrama también al darle nosotros a Él. Por eso usted no viva un cristianismo según
sus términos de que pues yo no doy el 10, de repente doy el 4, hermano, o el 2, o luego ni me fijo. No, hermanos, no viva un cristianismo a su propia manera. Si va a vivir, vívalo a la manera de Dios, si no, mejor no de nada. Es que, hermano, el cristianismo no son mis reglas, es para Dios. Y en 66 libros de la Biblia, Él explica cómo se hace todo, cómo se ora, cómo se predica, cómo se da, todo está escrito allí. Entonces, ¿en qué me han robado? En los diezmos y las ofrendas. Y está fuerte lo que dice: maldito soy con maldición, porque ustedes, la nación entera, me han robado. Traigan todo el diezmo al tesoro y hay alimento en mi casa. O sea, quiero que los que sirven tengan para seguirme sirviendo. Había mucha gente que ya no podía servir porque la gente no daba. Y estaba vacío el templo. Pues ¿cómo voy a trabajar en el templo si nadie viene y nadie da nada? Entonces el Señor, no hagan eso. Tiene que haber gente que está dedicada para servirme en ese tabernáculo, en esa casa de oración que el Señor estableció. Amén. Dice que si tú lo traes, yo abriré las ventanas de los cielos. Vean cómo hay una aprobación de parte de Dios. Él dice, así como hubo ese fuego que descendió del cielo, Él dice, yo voy a abrir la ventana del cielo, voy a quitar la sequía que había y voy a derramar bendición hasta que le sobre. Dios es generoso, lo hemos visto dentro de esta enseñanza de la mayordomía, como dijo el Señor, cuando multipliqué el pan entre los 7,000, ¿cuántas canastas recogieron? Pues como 7. Y cuando multipliqué el pan entre 5,000, ¿cuántas recogieron? Como 12 canastas. Yo soy generoso con ustedes, ustedes deben ser generosos también conmigo. Amén. Dios afirma que el diezmo y las ofrendas son de Él y que al no dárselo le estaban robando lo que era de Él. Yo te voy a hacer una pregunta: ¿le has robado a Dios? Y si dices que sí, pues arrepiéntete. Yo me acuerdo que un hermano, le voy a contar una historia del hermano Myers. Dice que pasaron por él y entonces el hermano él vino de viaje, es un hermano americano, estaba en México, y le pregunta, le habla por teléfono el pastor que lo invitó. Y dice, hermano, va a pasar por usted el hermano fulano a recogerlo. Dice, hermano, le quiero hacer una pregunta. Él habla así. Bueno. ¿El hermano que me va a recoger diezma o no diezma? Dice que le dice, pues qué raro, ¿eh? Dice, ¿por qué me pregunta eso? Dice, porque si le roba a Dios, me puede robar también a mí. Ay. Dije, wow, este hermano. O sea, si es capaz de robarle a Dios, no le importa. Yo voy a llegar a este país donde ni los conozco, igual me transea también a mí. Hermano Myers, de veras a mí esas cosas me hizo pensar. Digo, si este es ladrón, pues, no, ¿qué le va a importar robarle hasta al pastor que viene de visita? Ok, vamos a ver el diezmo en el Nuevo Testamento. ¿Qué le parece? Prepárese, hermano, aquí está buena la cosa. Yo le pido, mire, por eso ya la ofrenda ya se recogió. O sea, esto no es para recoger una ofrenda, es para que usted se alinee con Dios. Y que bendiga a Dios como Él se merece y que Dios lo bendiga a usted como Él prometió. Esa es la meta de esta enseñanza. De veras, no estamos tratando de manipular a nadie, no es por una ofrenda especial, no queremos hacerle sentir mal ni culpable, queremos saberle qué dice Dios y cómo se vive como un mayordomo fiel en el área de las finanzas. Básicamente, de eso se trata, hermano. Entonces aquí estamos. Jesús afirmó la validez del diezmo como un principio de honra a Dios. Los fariseos, fíjese, ahorita lo vamos a leer, estaban siendo demasiado estrictos en cuanto a los diezmos, hasta de las cosas más insignificantes, pero se estaban olvidando de la más esencial, hacer justicia y tener misericordia. Y Jesús afirma que ambas cosas son necesarias: diezmar, ser justos y misericordiosos. Vamos a leerlo. Mateo 23:23. Dice, ay de ustedes, fariseos y escribas hipócritas, porque diezman hasta la última hojilla de menta del jardín y se olvidan de lo más importante, que es hacer justicia y tener misericordia y fe. Está tremendo, dice. Sí hay que diezmar, pero no se puede dejar a un lado lo que es aún más importante. ¿Está entendiendo? Jesús nunca dijo, no, ya no diezmen, eso ya pasó. Es más, ahí no dijo, oyeron que Moisés dijo que diezmaran, mas yo les digo que ya no hay problema. ¿Así dijo Jesús? Nunca. Él dijo aquí, ok, ustedes son estrictos, porque dice la palabra que ellos hasta del jardín decían, ok, aquí tengo 10 plantitas de hierbabuena, ok, voy a tomar una y la voy a llevar. Dice, están siendo estrictos, pero se han olvidado de la justicia, la misericordia y la fe.
Entonces tienen que ser así de honorables conmigo, pero también ser justos, misericordiosos y llenos de fe. Dios quiere todo. Amén. Quiere que tú seas una persona justa en tus tratos, misericordiosa en tu trato con tu familia, con los demás, y que tengas fe. ¿Sí me estás oyendo? Pero que no dejes de diezmar. Y lo dijo Jesús en el Nuevo Testamento. Lea ese versículo en la versión que quiera y hasta en el griego, en el arameo o en el que le guste, para que lo vea que esté en la Biblia. Porque va a decir, hermano, Jesús dijo, sí hay que diezmar. Dijo, nunca invalidó el diezmo. Jesús nunca dijo, ya no lo hagan. Dijo, sí diezmen, pero no se olviden del otro. Lo que hemos dicho de los mayordomos es que tienen que ser misericordiosos y justos y, ¿verdad?, como buenos administradores, pero también generosos. O sea, si es nada más como muy organizado, pero no es generoso, le falta. Necesita tener esas dos piernas del buen mayordomo para que avance. Ahora fíjese bien, quiero leerle otro pasaje del Nuevo Testamento donde Pablo expresa el sostenimiento de los que sirven a Dios. Pablo, cuando presenta los derechos que tiene como apóstol, afirma que el sostenimiento de los que sirven a Dios en el ministerio de tiempo completo es correcto y válido delante de Dios. O sea, estamos hablando de que en el Antiguo Testamento Dios le dijo al pueblo de Israel, sostén a los sacerdotes para que sigan haciendo la obra del tabernáculo. Nuevo Testamento dice Pablo así, 1 Corintios 9, del 9 al 14. En efecto, la ley que Dios le dio a Moisés dice, no se debe poner bozal al buey para evitar que coma del trigo que está trillando. ¿Creen que Dios tenía en mente solamente a los bueyes cuando dijo esto? ¿No estaría pensando también en nosotros? Claro que sí. Pablo está diciendo, la razón por la que Dios permite que un animal que está arando el terreno no se le ponga un bozal para taparle la boca, no solamente está hablando de esos animales, está hablando de nosotros. Está diciendo que la persona que predica el evangelio debe ser bendecida para poder seguirlo predicando. Está ahí, vamos a leerlo. Dios dijo a los que servían en el templo que podían tomar de los alimentos que se ofrecían en el templo, y a los que trabajaban en el altar que participaran de lo que se presentaba en el altar. De igual manera, el Señor ha ordenado que los que predican el evangelio, ¿qué dice? Hay personas que piensan que los pastores aquí no trabajan. ¿De veras piensan eso? Es que los pastores no trabajan. Véngase un día y siga al pastor Feni o sígame a mí. Este fin de semana estoy predicando 9 veces. Y a veces hay semanas que me toca predicar hasta 15 veces. Y lo hago con mucho gusto. O sea, estoy feliz, es un privilegio. Pero el trabajo del pastor es grande. Mira, yo he visto que muchos de nuestros pastores están a veces cansados. Yo les digo, hermano, descansa. Que la consejería, que el trabajo de esto, el banco de comida, que la escuela de discipulado. Hermanos, hay trabajo. Entonces, esas personas que dicen, yo me acuerdo que en la radio una persona me dijo, dice, los pastores hacen puro negocio. Y yo le digo, a ver, quiero desafiarle a cualquier persona que me esté viendo, que ponga una iglesia para sacar dinero a ver cómo le va. Es que uno no está aquí por dinero, hermanos. Uno está aquí por un llamado que Dios hizo. Uno está aquí por el privilegio de ser usado por Dios. Y el dinero es lo último que a uno le importa, pero Dios suple. Esa es la verdad, hermanos. Esa es la verdad. Yo personalmente como diseñador ganaba mucho más que como pastor. Pero no pienso en el dinero, pienso en el privilegio. Yo tenía la verdad. O sea, yo antes de que estuviera, mire, voy a contarle rápido. Yo trabajé en México como copastor y sirviendo en la iglesia por 23 años. Solamente hubo un año que se me dio un poquito de sueldo y mi pastor me dijo, ¿sabes qué? Ya no te voy a dar nada, no me alcanza. Dije, está bien, no hay problema, yo voy a seguir sirviendo porque no sirvo por dinero, yo tengo mi trabajo. Y cuando yo vine aquí, que Dios nos llamó desde el año 2000 al 2005, yo estuve trabajando de los dos. Trabajaba en una compañía aquí en Calabazas como director de arte y comenzamos la iglesia. Fernando es testigo de eso. Entonces, yo tenía el gusto, es más, decía, hermano, no me paguen, yo prefiero que lo que me van a dar, mejor lo damos a la iglesia, porque yo no quiero hacer una carga a la iglesia. Y Dios me dijo, no, tú estás privando a la iglesia de una bendición al no permitir que la iglesia te dé. Y la verdad no me gustó la idea, le soy sincero, y Fernando es testigo, y yo dije, pero es que yo no quiero. Así, cuando yo doy más de lo que recibo, así no me pueden reclamar, dijo el Señor. Es más, ¿sabe qué pasó? Que por causa de mi visa religiosa me dijeron, no, usted si trabaja para la iglesia nada más puede recibir dinero de la iglesia y de nadie más. Dios me encajonó en la esquina. O recibes o te vas del país. Digo, no, pues ya, voy a seguir haciendo la verdad. En serio, hermanos. Es en serio, porque dijo el Señor, tú no puedes ser aquel que
que no recibes nada. Yo te voy a bendecir y voy a sostenerte. Y es lo que estamos haciendo, gracias a Dios. Dios lo ha hecho, hermano. Párrafo D. En la medida que la iglesia va creciendo, tanto numéricamente como en el servicio al Señor, se requiere más personal que pueda atender las necesidades que van surgiendo en aspectos administrativos, de consejería, mantenimiento, enseñanza, servicio a la comunidad y diversos ministerios que operan dentro de la iglesia. Quiero presentarles hoy rápidamente una gráfica que hice, a ver si me ayudan aquí los de media, nada más para explicar cómo se distribuye el presupuesto en general de parte de la iglesia. Mire, nosotros tenemos como 30 personas trabajando de tiempo completo en la iglesia, más los que trabajan de tiempo completo en la casa de oración. Ese es otro personal. Pero aquí hay 30 personas que están, hermanos, pero de verdad, dándole durísimo. Y estamos asignando como un 46%. Y estamos estudiando con Fernando y yo que el promedio general en Estados Unidos de lo que una iglesia gasta en el personal es el 50%. O sea que estamos un poquito debajo de lo que se gasta, de lo que entra para sostener al personal. Hermano, la gente aquí trabaja. Un día véngase entre semana. Un día venga con los que llegamos aquí a las 5:45 de la mañana y váyase ya después de la oración corporativa a las 9:30. Véngase todo el día para ver si es que está tan tranquilo. Mire, mi yerno trabajaba colocando vídeo y a veces iba muy temprano a las 3, 4 de la mañana y salía 5 o 6 de la tarde. Tiene trabajando aquí de tiempo completo como 2, 3 meses. Me dice, estoy más cansado ahorita que cuando estaba allá. Me dice, la verdad, dice, es bastante, me dice. Deme un día de descanso porque ya no puedo. Le dije, hijo, yo sé que es pesado. Entonces, tenemos gastos de ministerios y eventos, tenemos mantenimiento de instalaciones. En este segmento está mantenimiento y también lo que es remodelaciones. Aquí todo el tiempo tenemos que hacer movimientos. Aquí está incluido PAMDEL también. Por cierto que les cuento un testimonio. Hermanos, queremos decirle que estaba detenido prácticamente nuestro proyecto en PAMDEL, pero esta semana se quitó ese impedimento y muy pronto estaremos ya volviendo a hacer los retiros allá. Vamos a hacer cabañas, tenemos un proyecto hermoso y se los vamos a ir presentando. Fue un milagro, llevamos como 10 años con esto y llevamos como 2 años con este último trámite de un legal easement que fue un milagro lo que pasó esta semana, hermanos. Gracias a Dios. Fue el día jueves, Pastor Ferni, que fuimos. Jueves. Y hermanos, fue un milagro. Pero en fin, todo eso pues ha sido trabajo. Luego, donativos. Nosotros queremos decirles que mínimo el 10% de lo que entra para la iglesia se asigna para misioneros. Pero yo quiero este año subir esa cantidad. Yo le dije a mi esposa, vamos a ir por lo menos al 15 o al 20%. De cada dólar que usted da, mandamos 20 centavos, o de cada $10 te mandamos a las misiones, a personas que están de tiempo completo en la India, en Australia, en el Medio Oriente, en México, en diferentes lugares. Nuestra iglesia quiere tener un fuerte proyecto misionero. Entonces asignamos eso. Otra cosa más son impuestos y seguros de las propiedades. Otra obviamente son el pago del mortgage de aquí de la iglesia y hay gastos aquí de la oficina. Mi esposa me entregó un desglose súper amplio, no pude poner porque eran demasiados conceptos, pero en general es lo que sería, lo que estamos haciendo es lo que la Biblia dice, que lo que entra nosotros lo utilizamos para sostener lo que usted ve, hermano. Esto que usted ve ha sido gracias a Dios y gracias a ustedes que dan. Ahora, imagínese usted diera su diezmo completo. Aleluya, sería tremendo. Ya puedes quitarla, hijo. Si así está con usted, no, imagínate cómo se va a poner con usted de bien. ¿Qué le parece mi pedrada? Buena, ¿verdad? Está buena. Ok, fíjese lo que dice Pablo. Mire, hermano, aquí yo pongo, es una gran bendición. Estoy en la página 4 ya, ¿verdad? Dice, es una gran bendición sostener a quienes sirven al Señor. Y es algo que Dios toma en cuenta, tal como también lo afirma el apóstol Pablo. Mira lo que dijo aquí. Y ustedes mismos, filipenses, saben que en el principio de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. Incluso a Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. Fíjate lo que dice Pablo aquí. No digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta. Cuando tú das al Señor, hay un abono en el cielo a favor tuyo, porque Dios no necesita nada de nadie. Si tú después de esta prédica no das nada, Dios sigue siendo Dios y la iglesia va a seguir. Pero tú te privaste de ser parte de lo que Dios está haciendo y de honrar a Dios como Él se merece. A veces el codo nos habla más fuerte que el Señor. En serio.
No, está bonito, pero yo así sigo. Repase las notas y vea los versículos con calma en su casa. Estoy dando muchos versículos para que usted sepa la historia y propósito del diezmo Antiguo y Nuevo Testamento. Amén. Ahora voy a hablar rápido ya para concluir de la ayuda a los necesitados. Por supuesto que nuestro llamado a ayudar a los necesitados está en las Escrituras y es algo que somos llamados a hacer como algo extra que damos como buenos mayordomos. O sea, un mayordomo, lo vimos en la segunda enseñanza, el Señor dice, te bendeciré, ¿y qué dijo? Serás bendición. Hermanos, si Dios te ha bendecido en este país, te felicito, pero no todo es para ti, es para que bendigas a otros, bendigas la obra y bendigas a los necesitados de tu país, amén, bendícelos, pero eso no es el diezmo. Eso es una ofrenda al pobre, es una limosna, es una cosa extra que tú das. ¿Sí me está entendiendo? Es que es importante que la iglesia ya crezca un poquito en entendimiento, porque de repente tenemos un concepto donde yo manejo el diezmo como yo quiera. Entonces eso no es el diezmo, esa es tu limosna que das y dala, está bonito, pero no es el diezmo. Porque el diezmo es para Dios y para las cosas de Dios, según toda la Biblia. Amén. Vamos a hacer 2 versículos y con eso terminamos y vamos a orar. En las circunstancias actuales, dice aquí Pablo, 2 Corintios 8:14, fíjese bien, la abundancia, léalo conmigo, la abundancia de ustedes suplirá lo que ellos necesitan, para que a su vez la abundancia de ellos supla lo que ustedes necesitan, así habrá igualdad. Si tú estás siendo bendecido, tienes que entender para qué te bendijo Dios, por qué prospera tu negocio, por qué tienes excedente. Amén. ¿Por qué tienes un excedente? O cómprate el carro grande, o que ya te lo compraste, ahora quieres otro más grande. No, tienes que, Señor, ya tengo un carro bueno, gracias. Ahora quiero dar. Me decía hoy una persona, pastor, es que a mí me está prosperando mucho. ¿Y sabe qué me dijo este hombre? Me dijo hoy, yo le prometí al Señor, él vende productos no sé de qué clase, y me dijo, voy a darle al Señor por cada venta del producto $1. Dice, eso es para mí es una ganancia buena. Dice, y mi meta es dar hasta 20,000 al mes, me dijo él. Dije, te felicito, hermano. ¿Por qué le está diciendo, no me bendice nomás para que yo esté así ya, ahora sí que más bendecidote? No, para que yo dé, me dijo, yo ya entendí eso, pastor. Le dije, te felicito. Y no me extraña que Dios te bendiga más, porque al que es fiel en lo poco, ¿qué dice? En lo mucho lo pondrá. Así es un principio, hermano. Veamos estos 2 versículos. El siguiente, Hebreos 13:16. Y no se olviden de hacer el bien ni de compartir lo que tienen con quienes pasan necesidad. Estos son los sacrificios que le agradan a Dios. O sea, eso es aparte de. ¿Quedó claro? ¿Alguien tiene una pregunta? ¿La podemos responder? ¿Cree que el diezmo es del Antiguo Testamento? Es un principio de honra anterior y posterior a la ley. Es más grande que la ley. ¿Y para qué se usa el diezmo? Para la obra del Señor. Léalo, hermano. Ahora usted no haga lo que decía un hermano, que usted destapa a Pablo para tapar a Pedro. Es que como doy mi ayuda ya no puedo dar mi diezmo. No, hermano, tiene que aprender a organizarse bien. Es que es mucho, pero es que Dios te dio mucho, por eso puedes dar mucho. Porque Dios te quiere bendecir más. Él quiere fieles administradores que Él pueda usar para su gloria. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, hermanos.